El suicidio es una herida silenciosa que afecta a miles de familias en México y en el mundo. Este día lo ponemos sobre la mesa a través de una historia que nos estremece, la de Maite Herrera, madre de Rubén, quien transformó su dolor en un movimiento llamado Que se escuche fuerte mi grito. Con ella hablaremos de la importancia de romper el silencio, reconocer las señales y construir esperanza. Bienvenida, Maite, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pepe. Maite, gracias a ustedes. Platícanos de tu movimiento, de dónde sale, cuéntanos. Bueno, mi hijito Rubén pierde la vida por suicidio en octubre del 2021. En febrero, mi hijo David, que es mi hijo menor, estaba en la preparatoria y le pidieron que pasara a los salones a hablar. Querían hablar de este tema y David llegó a mi casa y me dijo, mami, no tienes idea cuánta gente levantó la mano, cuánta gente preguntó, y eso que es una preparatoria conocida, ¿no? Y ahí decidimos crear la fundación, empezamos con una cuenta en Instagram y decidimos hablar del suicidio sin estigmas. Yo necesitaba que David se sintiera a gusto del tema, ¿verdad? Y los dos tomamos la decisión. Él hizo el logotipo de un hombre con unas alas. Y ya en abril creamos la fundación legalmente junto con otros dos cofundadores, Adriana Garza y Gabriel González. Y nos lanzamos, te voy a decir, nos lanzamos con la idea de decir, si a nosotros nos pasó, porque nosotros éramos cercanos a Rubén, podemos hablar de esto para que otras personas no lo vivan, ¿verdad? Y eso ayuda a lidiar con el dolor de haber perdido a alguien por suicidio. Yo considero que el suicidio es una tragedia, no un escándalo, ni es nada vergonzoso. Totalmente. Te saluda Paulina Mercado, gracias por acompañarnos, por compartirnos tu historia. Te lo agradezco de verdad de todo corazón. De pronto hablamos de esto, claro que es un tema aparte muy actual hoy en día, lamentablemente. ¿Cuáles son estas señales silenciosas o estas señales claras que puedes recordar tú, por ejemplo? Ok, muy importante mencionar que uno como papá siempre piensa que no te va a pasar. Entonces tú, hay cosas que puedes considerar son normales de la edad, porque no piensas que te va a pasar, no te documentas de este tema. Yo jamás pensé que esto me fuera a suceder a mí. Ahora, mi hijo era un niño altamente sensible. Desde chico me di cuenta, a él le molestaban las etiquetas, o sea, le arrancaba las etiquetas a las camisas. Cualquier cosa que sucedía en la casa le afectaba más a él que a su hermano. Pero eso no quiere decir que no haya vivido una vida normal. Ahora, cuando nosotros es que nos estuvimos cambiando de casa como 2 veces. Cuando regresamos a Monterrey, él... Al regresar a Monterrey todo empezó normal hasta los 12 años. Llega el tema de la adolescencia y yo no me doy cuenta que él empieza a dejar de juntarse con sus amigos. Yo estoy atravesando un divorcio en ese momento. Yo te puedo decir que los papás fallamos a veces en detectar las señales de alerta porque estamos viviendo un problema nosotros también. Y yo no me di cuenta en qué momento mi hijo dejó de sonreír, porque él se empezó a enfrentar a esto. Que yo te puedo decir, sé que es muy duro, pero hasta los 22 años nos enteramos que Rubén, cuando vivíamos en Tampico, había sido abusado por una mujer que trabajaba en mi casa, que lo expuso también a la pornografía. Entonces Rubén se cayó todo esto y lo habló hasta los 22 años. Y sabemos que una experiencia traumática no tratada va a salir de alguna manera, ¿verdad? Entonces es importante entender que Rubén venía cargando con este trauma. Rubén era un chico normal, empezó a tener ansiedad social, empezó con adicciones, esa es otra señal importante. Rubén empezó con adicción a la marihuana. Hay que quitar el estigma de las adicciones porque hay que tratar de ver qué está pasando. Cuando tu hijo es adicto, dejar de señalar y pensar, esto puede ser un síntoma de que algo aquí en la dinámica familiar no está funcionando o que a lo mejor él está viviendo un tema que necesita adormecer su dolor. Ahora, en mi casa siempre fuimos abiertos con el tema del psiquiatra. Lo complejo del tema del suicidio es que yo te puedo decir que hay casos donde las familias han llevado a su hijo muchas veces al psiquiatra y ha sucedido esto, y hay casos donde ha habido estigma y no se ha manejado a través de terapia y ha sucedido esto. Maite, ¿Qué son las señales que cualquier padre debería de poner atención? Mira, entre los 12 y los 19 años, 20 años, ellos tienen muy marcados sus hobbies. Entonces, si tu hijo le encanta la guitarra, la música, le encanta el fútbol, el básquet, el béisbol, lo que tú quieras, y de repente tu hijo pierde el interés de un hobby, ahí hay una señal. Porque si está perdiendo el interés en algo que le encanta, claro, muy probablemente está perdiendo el interés en otras cosas de su vida. Cambios en los patrones de alimentación.
cambios en los patrones de sueño. Si tú ves en la mañana que tu hijo no durmió en la noche, que se está quedando dormido, no es normal ni saludable que tu hijo no duerma por las noches, que tu hijo se aísle. Es normal la soledad escogida de un adolescente que quiere estar en su cuarto, alejado de sus hermanos. Una cosa es la soledad escogida y otra cosa es aislamiento. Si tu hijo no tiene amigos de su edad, ahí hay una señal muy grande. No significa que tu hijo sea mala persona ni mucho menos, porque se está aislando de los demás. El dolor social que sufren los jóvenes ahorita duele tanto como el dolor físico. De hecho, el dolor emocional se procesa en la misma área del cerebro que se procesa el dolor físico. Cuando un chico dice, me duele estar solo, lo está diciendo en verdad. Es una de las causas fuertes que llevan a los chicos a tomar esta decisión, porque dicen, yo no encajo aquí. Y muchas veces hay que darles a entender que realmente no es que tú seas un bicho raro, es que muchas veces los que no encajan son gente que está muy despierta, muy sensible, le duele mucho lo que sucede a su alrededor. Claro. Entonces por eso piensan que no encajan. La gente los ve como los raros, ¿me entiendes? Maite, muchísimas gracias por tus palabras. Aplaudo muchísimo tu valentía de transformar el dolor inimaginable que seguramente atravesaste tú junto con toda tu familia y lo transformaste en un movimiento para ayudar a que otras familias no atraviesen por lo mismo. Te quiero preguntar, ¿en qué momento hay que pedir esa ayuda? Uno se puede dar cuenta de estos síntomas, pero piensas que, como lo acabas de mencionar, son adolescentes, es lo normal. ¿Cuál es ese momento en el que dices, de aquí la cosa puede pasar a otro tema? Claro, hay gente que dice, hasta que no note algo súper fuerte lo voy a llevar. Hay que entender que ahorita en este momento, como están las cosas, el tema de salud mental es tan importante en tu casa como cuidar a tu hijo, las hormonas, como cuidar el corazón, como cuidar otra parte. Nosotros tendemos a pensar que una enfermedad mental es algo abstracto. Lo vemos como algo abstracto y olvidamos que es parte de nuestro cuerpo. Debemos de incluir en la revisión de nuestros hijos, tú lo llevas al pediatra, tú estás pendiente de todo su desarrollo físico y de sus necesidades económicas, pero olvidamos la parte emocional. No hay que esperarnos a ahora. Si tú ves que tu hijo, tú detectas una señal de estas, es muy importante, si tu hijo llega a comentar, ¿sabes qué, papá? Siento ganas de morir. Ese momento es como si tu hijo le hubiera dado un infarto, una arritmia grave o tiene posibilidades de cáncer. Se debe de tomar con la misma seriedad y acudir al psiquiatra, quitarnos el estigma. El psiquiatra, a final de cuentas, es un doctor. Si tu hijo sufre un ataque al corazón, vas a ir y lo que te diga el doctor se lo vas a dar. Tú vas al psiquiatra y el psiquiatra te receta un medicamento. No, es que yo no quiero que mi hijo dependa de un medicamento. Es una parte de nuestro organismo también. Tenemos que empezar a quitar eso. Otra cosa, como papá siempre, es que no quiero ser intrusivo. O sea, no quiero acercarme porque voy a ser intrusivo. No, hay que ser intrusivos. O sea, esto es amor, acercarte, preguntar. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestros hijos? Empezando a hablar nosotros. Hay que dejar el interrogatorio. Entonces, ¿qué sucede si tu hijo llega y te dice, papá, mamá, me siento muy mal, yo creo que no vale la pena seguir aquí? Como papá, lo primero que piensas es decirle, pero mijito, ¿cómo crees? ¿Cómo puedes pensar eso si tú tienes todo? Lo peor que podemos hacer, hay otra gente viviendo esto. No. La ley de oro es la escucha activa. Nos tenemos que quedar callados porque es una oportunidad de oro cuando tu hijo se está abriendo. Entonces, está comprobado que una persona con ideación suicida o una persona en crisis y que se está abriendo contigo, le va a bajar la perturbación si tú guardas silencio y la escuchas. Una respuesta como, mijito, te debes de sentir bastante mal para estar considerando la muerte. Es mucho mejor para un hijo, para un joven, sentir la voluntad de nosotros de comprenderlos que comprenderlos en sí. Puede ser que tú no comprendas que se quiera morir, puede ser que tú no comprendas que tu hijo quiera ser mujer en vez de hombre, puede ser que no comprendas, pero si tú tienes la voluntad de comprenderlo, ellos lo detectan. Entonces empieza a bajar la perturbación cuando escuchas sin interrumpir. Entonces ya una vez que terminó de hablar, puedes decirle, mira hijo, esto me toma por sorpresa, no te miento, tengo mucho miedo, pero aquí estoy para ti, vamos a buscar una solución. Ahí ya haces un compañerismo, porque yo les puedo decir que el día que mi hijo murió, y mi hijo me dijo en ese momento, yo estaba hable y hable y hable, estaba muerta de miedo y no paré de hablar.
porque no sabía qué hacer. Y ahora sé que debí de haber guardado silencio y dejarlo que él hablara para que baje la perturbación. Primero hay que escuchar. Exactamente, escucharlos y contenerlos y darles amor, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Exactamente. Maite, y gracias, como te dijo Mau, que compartas esto y que has hecho de una situación tan tremenda algo que puedes llegarle a muchísimas personas, ayudarlas. Te agradecemos tus palabras y a toda la gente que nos está viendo que pongamos atención. Esta comunicación es crucial y, como dijiste clarísimamente, la salud mental es tan importante como la salud gastrointestinal, cardiológica, etcétera, y hay que poner atención en esto. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Te abrazamos Maite. a la distancia. A ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Gracias y pues nosotros seguimos con más aquí en Sale el Sol.